No. Es que a lo mejor no es el mismo. Más o menos, con gafitas, sí. El profesor de IP. Sí, con gafas. ¿De dónde venís? De IP. Vale, entonces sí. Bueno, nada, es que me acaba, en teoría le tocaba aquí, me ha dicho que sí se podía cambiar y no sé qué, no sé cuánto y tal. Vale, muy bien. Bueno, pues ya está, perfecto. ¿Cómo lleváis la tarde? ¿Bien? Pues aquí. Me maravilláis. Qué maravilla. Qué maravilla. Estáis siempre a tope. Venga, ya he subido más clientes, así que encantado de la vida de que estéis aquí. Venga, compartimos por aquí. A ver, un segundo. ¿Dónde está esto? Pum, pum. No está. Vale. ¿Por qué no se comparte esto? Vale, chicos. A ver, ¿cómo vamos a plantear esto? Estamos en el... Vale. Acordaos que ya oye, lo vimos en la clase anterior, pero recogemos. Efectivamente, os he volcado aquí alguna cosa, pero según me dice Celtia, no os aparece. No sé si habéis tenido oportunidad de ver lo que hay por aquí. ¿Sí o no? Aparecer aparece, pero no se nos notifica. Por eso, pero no habéis entrado, claro, entonces. No, yo Si no no la está había visto. Yo esta mañana no está, yo esta mañana he entrado, pero no estaba. Vale. No, a partir de ahora os notifico todo. Es que no sabía que tenía que dar al clic. Pensaba que por defecto se os decía, oye, un recurso nuevo. Y avisos, ahora que lo pienso, os salen. Si yo pongo aquí avisos, Ahora sí, ahora nos llega el aviso y el email. Antes no nos llegaba nada. pero aquí, ¿dónde están los avisos? Hay por aquí avisos en algún sitio. Que yo eso lo uso de vez en cuando. Por ejemplo, os tengo que poner lo de los RAs pendientes y esto lo suelo poner aquí, avisos y novedades. Pero entiendo que a lo mejor aquí también os tengo que poner que os avise, ¿no? El Sí, yo aviso. creo que tienes que marcarlo en todo, sí. Pero que os avise el aviso no es un poco redundante, ¿no? Pero si no lo pones, no nos enteramos. Tenemos que entrar específicamente a verlo. Yo daba por sentado que el aviso avisaba. Vale. ¿Qué os he puesto aquí? Lo digo porque está aquí un poco apelotonado, pero esto me lo traigo aquí, que es lo primero. Como siempre, os voy a ordenar de arriba abajo lo más importante, ¿vale? Venga. Y lo de adorno, digamos, lo de adorno es lo que nutre un poco todo, es lo que va detrás, ¿vale? Acordaos que el tema 4, que es con el que estamos, yo me voy a ceñir al orden que han puesto aquí de RAs, aunque evidentemente tenemos que dar todos los contenidos que ponen, ¿vale? No os he puesto todavía el resumen, pero voy a empezar entonces con educación con la información secundaria y después información primaria, ¿vale? Aquí empieza directamente con la cualitativa, me lo decía Saúl y tiene toda razón, que entre que los temarios que pone, bueno, a ver, y demasiado, que aquí hay temarios que más o menos se pueden digerir, porque en sostenibilidad, por ejemplo, directamente hay algunos temas que no han puesto tema o han repetido el del RA anterior. Yo no sé quién vuelca estas cosas, pero son las cosas oficiales del Ministerio de la plataforma. Entonces, como que se cuenta que los profesores tenemos que nutrirlo. Y no podemos cambiar el tema. Tenemos que meterlo siempre en recursos. Por eso son cantidades, material adicional que sí o sí tenemos que ir metiendo nosotros, ¿no? Bueno, lo que pone aquí empieza directamente con primaria cualitativa, acordaos, primaria cualitativa, primaria cuantitativa y alguna mención a secundaria, ¿vale? Aquí directamente va con primaria. ¿Alguien se ha ojeado esto aparte de Saúl? Yes, perfecto. Bien. Pero Así, es más o menos lo que hemos estudiado en políticas. Pues esto es que ya está es visto. redundante, ¿verdad? Porque en Es que políticas ya de está visto marketing, esto. ya, pues Ponnos venga, a más todos rápido. aprobados. Pero ya tenemos el examen hecho, nos lo pasa a todos y ya está.
Pasamos Claro, al yo hablo, siguiente. es Maui, ¿no? Que lleva esto. Claro. Yo secundo eso. Venga, pues hablo yo. Yo soy el segundo que lo secunda. Así que lo hablo con Maui y todo se prueba, ¿vale? Venga, vale, hasta luego. Adiós, adiós. Total, investigación cualitativa. Esos vídeos que os he puesto son de investigación cualitativa, ¿vale? Ahora os voy a decir cuál en concreto o cuáles son los que me interesan. Son de marketing sensorial. Y además, por fin podemos tocar algo un poquito más relacionado con marketing, porque es verdad que políticas de marketing es esto, pero es mucho más interesante. Por lo menos para mí lo es. Los que nos hemos dedicado al marketing toda la vida, pues esto como que nos llama más la atención, ¿no? Esos vídeos están bastante bien. Y aquí te va explicando qué maneras tiene el investigador en cuestión. Ya vimos que en el tema 3 hace un plan de investigación, que es básicamente definir qué objetivos pretendo, con qué medios y qué quiero yo analizar. ¿Vale? ¿Estáis ahí? Pues estáis todos congelados. Ah, vale. Hay movimiento. ¿Qué quiero yo analizar? Ahora, lo puedo hacer a nivel cualitativo o a nivel cuantitativo, ¿vale? A nivel cualitativo, pues lo hago con estas herramientas que tenemos aquí. Ya digo que el vídeo que ahora os voy a enseñar utiliza ese tipo de marketing, digamos, sensorial o marketing fuera de los métodos tradicionales para obtener una información. ¿Cuándo se utiliza este tipo de investigación? Cuando es una descripción exploratoria y no descriptiva, ¿vale? ¿Cuál es la investigación exploratoria? La que hacemos para ver qué hay, qué está ocurriendo en un determinado mercado. Para entenderlo fácil, cuando, por ejemplo, las ventas de mi empresa caen en picado estrepitosamente, pues tenemos que ver qué posibilidades hay de que se recupere esa inversión. ¿Cómo puedo yo mover para que mover mis 4 P's, básicamente, para que las ventas retornen, ¿vale? Ahora, ¿qué P tengo que mover? Pues no lo sé. ¿Qué está ocurriendo? Exploro el mercado para ver cuál de las P's, el precio, por ejemplo, muy caro, muy barato. ¿En qué puntos de venta lo tengo? La distribución. ¿Es la adecuada? No lo es. Etcétera, etcétera. Tengo que modificar para hacerlo. Entonces, las investigaciones estas exploratorias, digamos las preliminares, sobre las que a lo mejor hago después una investigación cuantitativa, descriptiva. Es decir, vale, ya tengo identificado que mi clientela es muy susceptible a variaciones de precio, ¿no? Ahora voy a analizar a esa clientela haciendo un plan de muestreo específico, viendo a ver a quién... ¿qué ha pasado? Esto ha hecho un ruido raro. Ah, vale, mis cascos. ¿Me oís? Sí, Bueno, pues un casco se ha dado baja. Me queda el otro. Bueno, ¿qué tipo de investigación tengo que hacer? ¿Qué variable tengo que tocar? Y entonces hago un análisis descriptivo, que esa es información cuantitativa. Por ejemplo, hago un muestreo aleatorio simple, voy a entrevistar a 200 personas y a esas 200 personas les voy a preguntar sobre la variable en cuestión que he decidido, ¿vale? He decidido o me ha dicho en la exploración que tengo que investigar. Les voy a hacer preguntas específicas sobre esa variable y entonces voy a ver qué conclusiones me da sobre, por ejemplo, la variable precio que he dicho antes, ¿vale? Eso es la información cuantitativa. Ahora estamos hablando de la primaria, porque es lo primero que nos ha aparecido aquí, ¿vale? ¿Deberíamos empezar con la secundaria? Bueno, es lo natural, también lo digo. ¿Por qué? Porque la secundaria es la que está disponible antes de que yo empiece a mover ficha. Aunque la cualitativa, la exploratoria, lo puedes hacer a la vez, ¿vale? Es decir, secundaria, ¿cuál es? Pues me meto en internet, me voy a la Cámara de Comercio, me voy al Info, pregunto por aquí, por allá, hago acopio de revistas del sector, me suscribo a una lista de distribución o
o una nota de prensa para ver qué cuentan sobre el tema que a mí me interesa. Evidentemente, creo que todos es lo primero que hacemos cuando vamos a hacer una decisión de compra, ¿no? Información secundaria. Entonces, aquí nos metemos en el siguiente paso, aunque la exploratoria se puede hacer a la vez. Es decir, tú puedes hacer a la vez, empezar a hacer entrevistas o, algo que se hace mucho, observación, ¿vale? Simplemente mirar. Ahora, lo de la observación puede sonar a que me pongo en la puerta del Corte Inglés y miro muy fijamente a la gente, ¿no? O hago una observación estructurada, que es así como se hace, ¿vale? O sea, qué ítems tengo que valorar y de todos los impactos que yo vaya viendo, voy tomando las notas sobre esos ítems, que a su vez suelen estar cuantificados de alguna manera, ¿no? De 1 a 5. Por ejemplo, mucha frecuencia, poca frecuencia, mucho paso por un determinado pasillo, poco paso, y en medio, pues 4, bueno, otras 3 opciones para hacer un total de 5 de grado de puntuación del ítem en cuestión, ¿no? Flujo de paso, lo que he dicho, posicionamiento, la altura del lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos ítems que se pueden tener en cuenta, ¿vale? Aquí en el tema, ya le hicimos un repaso, pero lo voy a hacer. Dentro de cualitativas, pues mete varias. Hemos visto la entrevista en profundidad, no sé si ha puesto aquí alguna antes. No, simplemente las técnicas. Está la entrevista, la dinámica de grupo, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Una entrevista personal es una encuesta, siempre está, ya digo, tiene que estar estructurado con una encuesta y esa encuesta tiene que pasar muchos filtros para que haya las preguntas que no sean redundantes, que sean concretas y metiendo preguntas de control. Las preguntas de control son aquellas que hacen ver al entrevistador que está teniendo validez, digamos, el estudio. Bueno, ya se han muerto mis estos. ¿Me seguís oyendo o no? Sí. Sí, sí. Sí, Vale. oye. Vale, habrá más ruido ambiente, pero bueno. Las preguntas de control son las que te dicen que, por ejemplo, que no está respondido una determinada encuesta al azar o que no están respondidas por una máquina, un robot, ¿vale? Es decir, que tienen validez hasta ese momento las respuestas que se han dado anteriormente, ¿vale? Siempre puede haber un sesgo y se cuenta con ese sesgo, pero en general se intenta evitar en la medida posible la dispersión y que haya pérdida de atención también o o que no haya conocimiento sobre el tema en cuestión, ¿no? Entonces, que se responda al azar. Muchas personas, no sé si os pasa a vosotros, son casi incapaces de decir un no. Entonces, siempre te van a decir un sí. O siempre van a opinar, aunque no tengan ni idea de un tema. Esto pasa mucho cuando se hacen entrevistas, ¿no? Entonces, hay que intentar controlar que eso no está pasando. Bueno, esas son entrevistas de profundidad, que aquí lo explica un poquito más y lo vamos a ver más tranquilos, pero las fases que hay, etcétera. La siguiente serían las dinámicas de grupo. ¿Alguien vio la peli que yo aconsejé? ¿La habéis encontrado? ¿La habéis buscado? Yo ni la he buscado. Pero perdiste el interés a medio camino. No, 80, bueno, claro que tú, sí, bueno, tú no habías nacido seguramente, ¿no? Perdona, Simón, ¿qué película? Que yo no estuve. El Me la método. jugué. ¿Cuál? El método. Esta es la que tiene una entrevista de trabajo, que están luchando por llegar a Española. Buenísima. Muy buena. Muy Y bien es actuada, muy dirigida. Es una dinámica de grupo. Y eso, aunque... Y esa muy dura, peli- además, es muy dura. Muy dura. Es Sí, buena. al final es un poquito duro. Sí. Buah. Ay, ahora sí, ¿eh? Tiene que llegar Eva para decir, ¡buah, qué peliculón! Entonces sí, todo el mundo. Ahora lo dice el profe y todo el mundo dice, sí, hombre, sí. Claro, que tú digas. Además, actorazos, ¿eh? Menudo reparto. Va. Bueno, está No sé, Eduardo vamos. Noriega, está Noaya Inri, Sí. el Pepe Eduard Fernández o Eduardo algo así. Fernández, Sí. que le han dado un Bueno, Goya, en fin, gente buena. sí. Muy Sí, muy recomendable buena. y la peli sobre todo a mí
a ver, la recomiendo, aparte de que es entretenida y que tiene ahí su trama y su rollo y tal, y su sorpresa final y todas esas cosas, pero es una dinámica de grupo. Es que esto se hace. Yo, no sé si lo comenté el otro día, he hecho varias de este tipo en empresas grandes, que son las que lo hacen. Las empresas de aquí locales pequeñitas no se lo pueden permitir y sobre todo no les interesa. Aquí mira el currículum y dices, ¿tú qué sabes hacer? A ver, nene, ¿tú qué sabes hacer? Perfecto. Muy bien. ¿Sabes? Contratado. ¿Cuánto estás dispuesto a cobrar? ¿Poco? Perfecto. En fin, empresas más grandes sí hacen este tipo de dinámicas, igual que esa. ¿Vale? Ahora, ¿qué es una dinámica de grupo? Pues junto unas cuantas personas, en este caso, pues 5 o 6, las que sean, yo he hecho de 5 máximo. Y interactúas con ellos. O sea, el entrevistador les va poniendo pruebas, ¿vale? Pruebas que no son pruebas de conocimiento. Es decir, imaginaos que van a contratar al director financiero en una empresa, ¿vale? No necesariamente las pruebas van a ser de contabilidad o de mercados financieros secundarios, ¿vale? Las pruebas van a ser de capacidad de resolución de, no necesariamente problemas, pero sí de situaciones, ¿vale? Y con eso empiezan a valorar ítems, lo que he dicho, es una entrevista estructurada donde tú valoras determinadas capacidades de la persona que tienes delante. Por ejemplo, resiliencia, resolución de situaciones inesperadas, problemas concretos. Te pueden meter algo concreto sobre tu actividad, ¿vale? Pero no suele pasar. Es curioso, pero no suele pasar. No suelen preguntar. Ya hay preguntas profesos sobre eso, test de capacidad y también hay, oye, un currículum constatado. Se da por hecho que si pones que has estudiado económica, sabes de economía. Que si pones que has estudiado estadística, puedes saber de ciencias actuariales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, eso es una dinámica de grupo. La explicaré con más detalle. Ahora ya solamente os la dejo caer. Y ya digo, pueden ser incluso por parejas también. Hay dinámicas que son por parejas. También lo he hecho yo. Te asignan entre los candidatos a otra persona y tienes que interactuar. En este caso, de hecho, es un ejercicio que yo pongo en mis clases, en las presenciales. De hecho, tiene que ser presencial porque son casos prácticos que tienes que asumir un rol, ¿vale? Y para asumir ese rol, la persona A va a tener una serie de parámetros que tiene que tener en cuenta para la interacción y la B, otros. Un ejemplo real. Real porque es el que me tocó a mí. A mí me asignaron el rol, fijaos que era para responsable de consultoría de comercio internacional, ¿eh? Para que veáis que no tiene nada que ver. El rol era de un representante de un actor en declive. La otra persona tenía el rol de un teatro que tenía que contratar un actor al mínimo coste posible, ¿vale? Y ahí te da una serie de ítems que tienes que conseguir, por ejemplo, rango salarial, por ejemplo, condiciones de trabajo, por ejemplo, plan, cronograma para contrataciones a futuro, etcétera, etcétera. ¿Tiene eso algo que ver con el comercio internacional? Absolutamente nada. Vale, pero ¿qué consiguen valorar ahí? ¿Qué pensáis que consiguen con esa interacción? Adaptabilidad. No sé qué has dicho. Adaptabilidad. Adaptabilidad. He entendido autoestabilidad. Digo, pues sí, claro. Un coche muy estable. Adaptabilidad a situaciones. ¿Qué más? Pues saber saber negociar. Al fin y al cabo, lo que quieren es que tú sepas negociar. En ese puesto que te están buscando, no quieren saber cómo negocias, los puntos que consigues. Exacto. Negociar. La adaptabilidad también, ¿eh? Que seas capaz, imagínate, le pasa a mucha gente. A un financiero, aunque sea de financiación internacional, que podría
internacional, ¿por qué no? Que lo pongan en ese ámbito, ¿vale? Donde no tiene que ver el ban y el TIR de una inversión, donde lo que tiene que hacer es conseguir un objetivo, ¿vale? Efectivamente, las dos cosas que habéis dicho son reales. Adaptarse a una situación y a un entorno nuevo, donde tienes que negociar. ¿Y qué más creéis que se valoraría ahí? La resiliencia, la capacidad de adaptarte. Es Sí, eso es lo importante. mismo. La Sí, resiliencia. reaccionar. ¿Sí? Fijaos, la resiliencia, lo has dicho muy bien, Eva, es una de las definiciones de resiliencia, es saber funcionar bajo presión, ¿no? Aquí hay una presión añadida. Tú estás en una habitación con 4 personas sentadas en cada una de las 4 esquinas de esa habitación, que están en silencio y de vez en cuando bajan la mirada y anotan algo. Y tú mientras estás jugando a negociar con eso. El nivel de presión que tienes añadido es mucho más grande. Porque cuando tú de repente dices una frase y alguien baja la mirada y la nota, ¿lo habré dicho bien o la habré cagado en este justo momento? ¿Vale? Fijaos, ¿eh? Qué presión. Existe también el anónimo, donde las personas, los entrevistadores, no están en la sala, ¿no? Están observando con cámara. Pero bueno, tanto monta. Al final, tú sabes que estás siendo observado y que estás haciendo una performance, de alguna manera. ¿Vale? Y una última cosa, ¿qué valoran ahí también? Dirección ¿por qué? Eso está muy de moda. Por objetivos, para llegar a un objetivo. Correcto. Dirección por objetivos, dirección por resultados. Es decir, a ti te han dado una serie de parámetros. Tú tienes que maximizar tu resultado para que esté dentro de lo que ellos consideran que debe ser conseguible por un negociador, ¿vale? En mi caso era maximizar pues el salario, las capacidades de contratación, que tenga un actor secundario que está en declive, sabiendo sus problemas, ¿vale? Problemas para que lo contraten. Ahora, sacas dotes comerciales para conseguirlo. ¿Lo consigues? Pues depende de qué tengas delante, del perfil que tengas delante. Si el perfil que tienes delante es otra persona que está acostumbrado también a negociar en el mismo sistema, a lo mejor no consigues el resultado. Entonces también valoran eso. Al final lo que tienen es con una dinámica de grupo de este estilo, tienes una foto perfectamente, en el caso de las contrataciones, del candidato. En el caso, fijaos, de que se vaya a lanzar un nuevo producto, como el de Lego, que os he puesto ahí un caso, como Enterprise, que he puesto otro caso, o Coach, os he puesto varios casitos ahí para que os leáis. En cualquiera de esos están valorando cómo te comportas o cómo se comporta el cliente potencial ante una determinada situación y si comprarán o comprarán el producto o qué uso le darán o qué precio estarían dispuestos a comprar. Es decir, con una estructura mínima sacan toda la información que necesitan para hacer una exploración, insisto que es investigación exploratoria, de la viabilidad o no de un concepto de producto, de un prototipo, de una posibilidad de producto, ¿vale? Ya vendrá después la cuantitativa para ver si realmente esa inversión se hace o no, el nuevo producto. He dicho Lego, he dicho... Sí, dime. En ese caso que has explicado, solo se evalúa a una persona, no son las dos. No, las dos. Pero entonces en ese caso, si la otra persona se empeña en decir que no a todo, es un mal negociador. Ha ganado, o sea, no, ha ganado en objetivo, ha perdido en negociador. pero ¿se da algún tipo de guión o no? Es totalmente improvisado. El guión es solamente, es libre, el guión es solamente tus circunstancias y los objetivos que permite. Por eso este tipo de técnicas cualitativas son en cierto modo subjetivas y con preguntas muy abiertas. Pues las respuestas son muchas. Ahora, me ha gustado eso que has dicho, porque dice, venga, no a todo. O al revés, sí a todo para conseguir el resultado. Me da igual. Vale, pues no estás negociando. Tienes un 0 en el ítem negociación. ¿Vale?
o ante un vendedor agresivo, el comprador se pone a la defensiva y se cierra en banda. Es un negocio que no va a ocurrir. ¿Eso le interesa a un consultor internacional? No. No. Hay una lectura muy subjetiva de esto. Por eso hay más de un jurado, por si quieres llamarlo, ¿no? Suele haber 4 que están en toda la sala y luego ponen de acuerdo en cada entrevistado el tipo de respuesta que ha dado y si es susceptible o no de coger el empleo. ¿Vale? Bueno, ya digo que tuvimos dinámica de 5 personas y tuvimos entrevista personal. O sea, exactamente lo que estamos viendo aquí, en esa dinámica en concreto, ¿vale? Pero, ya digo, las empresas lo utilizan con clientes. Como dice aquí, hay varias cosas de las características, que tiene que ser heterogéneo. Es decir, que no todo el mundo sea del mismo perfil. Por ejemplo, en la universidad sobre todo en la universidad, que hacen mucha investigación, suelen hacer muchas sets de dinámicas de grupo y tal entre los estudiantes. Claro, los estudiantes todos tienen entre 18 y 22 años. Todos. Bueno, todos. El 95%. Todos tienen un poder adquisitivo determinado. Todos tienen un perfil socioeconómico muy parecido. Ergo, no suele ser una dinámica de grupo muy fiable respecto al lanzamiento de un nuevo producto porque no estás testeando la totalidad. Está muy sesgado, ¿no? Entonces tiene que tener heterogeneidad, ¿vale? No puede haber conflictos, tiene que ser homogéneo y coherente con la investigación. Por ejemplo, yo qué sé, para coches deportivos no metes a mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? En fin, no sé por qué he dicho eso, pero con público objetivo que no sean tu target, después comercialmente hablando, ¿no? No tiene sentido. Tiene que tener una dimensión adecuada, es decir, poca gente, 5 o 6 personas más que suficiente, 7, 12 dice aquí, pero bueno, más de 15 es multitud. Y que estén observados por personas que sepan de lo que están hablando, ¿vale? Ya digo que Lego, por ejemplo, que es el ejemplo que tengo, que no sé si os he volcado el caso, pero bueno, es uno de los casos que tengo, hace eso y lo hace incluso con niños, hace dinámicas de grupo con niños, para ver cómo valoran los niños. A lo mejor no directamente, porque no saben responder un cuestionario, pero sí a través de observación una determinada nuevo producto, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias Simón, formas de hacer. Cuando dices criterios de homogeneidad y heterogeneidad, se especifican, ¿no? Porque al final son 2 cosas que se contraponen. Sí, las palabras son contrapuestas, pero no como están empleadas ahí. Es homogeneidad con el objetivo de mi investigación, es decir, que estén en línea, por eso dice homogéneo y coherente, que esté en línea con lo que yo pretendo, lo que he dicho antes. ¿Coches deportivos para embarazadas? Pues no. Coches deportivos para personas con ese target, ¿vale? O, yo qué sé, carritos de baby, pues todos los ejemplos que uso son de ese estilo, no, olvidaos. Chupachus para señoras de 90 años. Pues no toman azúcar porque todo el mundo tiene diabetes, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Vapers para niños. ¿Sigo? En fin, cosas que no tengan coherencia, que no sean homogéneas con los objetivos de mi investigación. La heterogeneidad es respecto a lo que he dicho antes, lo que tienes sentado valorando el determinado producto, porque así vas a cubrir mayor rango de población. Si lo haces muy homogéneo, en el sentido de que pongas a todos los estudiantes de la uni, pues te van a responder prácticamente todo lo mismo, porque todos piensan igual, básicamente. Están en la misma burbuja educativa, por decirlo de una manera, y socioeconómica. Entonces, es difícil. Por eso, también os digo, pongo este ejemplo porque en la uni lo fácil es, cuando la gente que hace investigaciones, es pasarle las encuestas y hacer las observaciones a sus alumnos. Entonces, tienen un resultado, porque lo tienen, de un determinado tema, pero es un resultado sesgado. No es válido para el total de la población, es decir, saliendo de la comunidad universitaria. Lo mismo pasaría si yo hiciera investigaciones aquí en el instituto, ¿vale? ¿Serían válidas? Pues solamente para este nicho. Ni siquiera los resultados de este instituto serían resultados de todos los institutos, porque igual si hago lo mismo, pero en un instituto de una zona más deprimida o en un instituto de una zona más pija, pues a lo mejor también cambiarían los resultados de un determinado producto, ¿vale?
Entonces, ahí es donde hay que meter la mayor heterogeneidad posible. ¿Entiendes, Saúl, un poco? Sí. Ok. Vale. Después hay que saber interpretarlo. Para esto suelen haber psicólogos, suele haber gente del propio... Sí que suele haber gente de la propia tarea que vas a hacer, el director de tu departamento, lo que sea, ¿vale? Para valorar también lo iba a decir antes y no lo he dicho. Una cosa que se valora es tu rol, el rol que coges. Nosotros no lo sabemos, pero cada uno tenemos en nuestra personalidad afianzado un determinado rol, ¿vale? Puede ser más líder, más seguidor, puede ser una persona introvertida, pero que dice en pocas palabras lo que tiene que decir cuando tiene que decirlo, puede ser muy analítico, puede ser muy, muy extrovertido, muy comercial, ¿vale? Todas estas cosas también quedan claras después de una dinámica, ¿vale? ¿Qué tipo de perfil eres? Si hay un director, por ejemplo, de departamento, si eres demasiado agresivo en tu planteamiento, como lo que ha dicho Saúl, pero al revés, en vez de decir a todo que no, decir a todo que sí, y que o consigo el 100% o no quiero nada. Es una persona muy ambiciosa y a lo mejor no interesa en un trabajo en equipo alguien tan ambicioso porque se comería a los demás, ¿vale? Se ve si es participativo, etcétera, etcétera. Bueno, aplicaciones, aquí hay un montón. Después tenemos para qué sirven y para qué no. Ya digo, temas exploratorios, vale, pero fijaos que si hacemos dinámicas de máximo 15 personas y lo normal es que sea menos, más manejable, 5, 10, ¿cuántas dinámicas tengo que hacer para extraer un resultado concluyente? Y además, tampoco es concluyente del todo porque es cualitativo, está sujeto a la opinión del entrevistador. Y eso no suele tener mucha validez a efectos de implementar una estrategia y de crear un producto, por ejemplo, ¿vale? Suele darte una idea de por dónde van los tiros y, sobre todo, de qué tienes que investigar cuantitativamente. Esto es importante que lo entendáis, porque luego que sea un análisis cualitativo o cuantitativo implica que uses variables cualitativas o cuantitativas, ¿vale? O sea, condiciona el resto de la investigación, por decirlo de alguna manera. Bueno, técnicas proyectivas son las de la asociación de imágenes, por ejemplo. Te enseña una imagen y tú tienes que decir qué ves en esa imagen, esa típica de aquí hay un murciélago boca abajo o hay un asesino en serie matando gente en un puente, ¿no? Es abstracto, pero tú ves una cosa, ¿vale? Y con esto pues consiguen también que te centres. En una de las casos que os he puesto está, creo, en la de American Airlines, creo que está este ahí, si no está, creo que estaba. Ahora lo miramos. Asociación de palabras también, la American Airlines lo hace, ¿no? Dice, cuando yo vuelo dentro de Estados Unidos, me gusta usar la línea aérea y ahí lo deja abierto para que veas si dices American Airlines o Delta o cuál dices de las que hay allí, ¿no? Etcétera. O terminar frases. Lo que más me gusta de montar en avión es puntos suspensivos. Vale, termíname la frase. Y ahí pones, pues, la comida, que puedo reclinar el asiento, que me dan una chocolatina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Wow. Vale. Técnicas proyectivas de expresión, representación, personificación. Va un poco en esa línea, pero distintas variedades. Creatividad. La creatividad, por ejemplo, está muy bien, pero la creatividad, entre las que están el brainstorming, por ejemplo, o el Delphi, estos, el otro día creo que ya dije esto. Alguno decía, ¿qué es un brainstorming? Bueno, la tormenta de ideas famosa. Tormenta de ideas no es quedar para cervezas ahí abajo y empezar a disparar como locos, ¿vale? La tormenta de ideas es hacerlo con criterio, con un moderador también que deje claro qué objetivo se persigue, qué queremos averiguar y que dirija un poco al grupo para que no se digan cosas irreales, ¿no? Pero dentro de la tormenta de ideas, acordaos, normalmente se suele hacer intraempresa y, o no, también se puede hacer de fuera de consumidores potenciales, pero de personas que estén vinculadas a esa tipología de producto y de actividad. Entonces van a decir qué quieren, cómo lo quieren y todo, ¿vale? Lo cual te da una idea a futuro de qué puedes desarrollar.
gran defecto que tienen en general todos, incluido esta de creatividad o sobre todo esta de creatividad, es que es demasiado ambiguo, ¿vale? Deja en el aire muchas cosas. Si, por ejemplo, mejoras de un coche, empiezas a decir lo que quieras, ¿no? Yo en un coche quiero que tenga integrado la PlayStation 4. Bueno, pues eso no tiene sentido, o sí, para los niños, pero no lo tiene para el fabricante de coches en cuestión. En fin, tienen que ser cosas que tengan un poquito de coherencia y desde luego después van a pasar por el tamizado de ideas para quedarse en una shortlist, ¿no? En un listado corto de posibilidades de productos a desarrollar o, mejor dicho, a considerar para hacer la siguiente fase de creación de un producto, lo habréis visto en políticas, que es la creación de concepto. No de producto en sí, sino de concepto, que también se va a testear y después, si ese test de concepto también evoluciona, pasaría a crearse un prototipo de producto y un test de producto en mercados nicho, ¿vale? Todo sigue un proceso. Vale. Y la observación. La observación está aquí en el caso, ahora os digo en el vídeo donde tenéis que verlo para no desesperaros, pero la observación básicamente, aquí dice varias técnicas, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Observar, pero es lo que he dicho antes, te pones en la puerta de Corte Inglés a ver la gente qué tal, cómo lo llevan, o bien lo haces con un sistema arreglado y con unos ítems determinados que tienes que observar. Vais a ver que en el ejemplo del vídeo lo hacen la observación en un autoservicio, en un buffet, y ahí las cámaras y unas personas viendo las cámaras van anotando cuando ven comportamientos en determinadas partes del autoservicio. No es que estén mirando en general cómo lo lleva todo el mundo allí comiendo, sino, por ejemplo, donde sirven los cafés, a ver qué tipo de café prefieren, si prefieren comprarlo en máquina o pedírselo en la máquina expendedora o de las monedas o pedírselo a la persona de allí, café italiano, de máquina de las grandes, de bar, o qué tipo de café. Y sobre eso, pues tienen claro, por ejemplo, qué tipo de producto y en qué formato lo quieren. También si están dispuestos a pagar un precio por él o no. Si debe estar incluido en el buffet o lo comprarían aparte. ¿Qué tipo de producto valoran más si es que hay varias opciones, ¿no? A cuál se van. Y todo esto al final es para cribar y quedar claro con qué es lo que quieren, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, de muchos de los establecimientos que nosotros entramos estamos siendo observados, ¿vale? Hay expertos que lo tienen. Ahora, como hay cámaras en todas partes, es todavía más fácil, pero hay expertos. De hecho, alguna vez también habréis visto que os comenté aquí y creo que lo puse también en una lectura del cliente misterioso, es decir, alguien que está por tienda observando los comportamientos de los clientes, ¿vale? Esto se hace en grandes superficies, ¿no? Se puede hacer en Corte Inglés, se hace en Carrefour, se hace en las grandes superficies, donde hay una persona directamente con una libretita, ni siquiera se oculta muchas veces, el cliente misterioso sí, porque ese no pretende pasar desapercibido, pero básicamente lo que hacen es anotar comportamientos, ¿vale? Observación. Aquí hay métodos y tipos, directa, indirecta, natural, no natural, conocida, no conocida, humana, mecánica, un poco lo que acabo de escribir. Lo iremos viendo. Y instrumentos que hay para medir esto. Ventajas, inconvenientes. La pseudocompra es lo que hemos dicho, el cliente misterioso. ¿Vale? Con esto lo hemos pegado un repasito al tema, muy ligero. Cuando os ponga el resumen lo vemos por los ítems que son evaluables, ¿vale? Y el vídeo que os decía lo he llamado marketing sensorial. Si pincháis aquí, este vídeo no está disponible, me da igual. Lo elimino y os pongo el otro YouTube. Si metéis en YouTube... ahí está. Bueno, esta es una de las personajes, ¿vale? Me he acordado de su nombre porque es un nombre muy curioso, pero este es un marketing sensorial vinculado al olfato. Es el marketing olfativo. De hecho, conozco una persona que trabaja en Madrid en una empresa de marketing olfativo. ¿Dónde creéis que se utiliza el marketing olfativo?
En las tiendas, Pues en perfumes. No, pero en las tiendas, está bien dicho. ¿Cómo? con los ambientadores. Señor, las tiendas tienen un olor corporativo. De hecho, en el vídeo, que no es este, porque aquí, bueno, aquí pone O de you, ¿quién soy? No sé qué es esto. Pero vamos, aquí está poniendo un ejemplo de una colonia, que lo has dicho también, que también sería lo lógico. ¿Vale? Sin embargo, en el vídeo que yo quiero poner, que hay los 5 sentidos, hay uno por cada uno. En fin, no me lo ha puesto el vídeo. ¿Cómo se llamaba? Ahí, me voy a acordar. Pone uno del olfato, otro del tacto, esta es la del olfato, del tacto de la vista, que es uno de colores de coches, ¿vale? Que de hecho dicen que marcan ellos la tendencia y me falta el oído, que es de aspiradoras. Me falta uno, ¿no? El gusto. ¿Y el gusto cuál era? No me acuerdo. A ver si lo encuentro. Bueno, tengo el link, no sé por qué ha salido. Pues sí que aquí le puedes dar todas las vueltas que quieras. Bueno, os lo busco bien porque lo tenía aquí y no está queriendo. ¿Cómo que no está disponible? ¿Y si le quito algo? Ah, porque esto está aquí personalizado. Vale. Vale. Os cambio el link, ¿vale? Y os pongo el bueno. Tengo este otro de previsiones irracionales, a ver si este quiere. Este sí quiere. Que este está muy bien también. Y este me habla de las decisiones de compra que tiene una persona. Os va a sonar mucho el personaje. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis ahí? Sí. Que no me salíais. Sí. Vale. El personaje y el programa. ¿Os suena este programa? Algunos sí. Redes. Somos predeciblemente irracionales, ¿vale? Y aquí básicamente está hablando este señor que ya no está entre nosotros. Señor Punset. Sí, señor. Señor Punset, pues bueno, pues era un hombre inquieto a pesar de su edad y bueno, pues hacía este tipo de entrevistas. Entonces hace una entrevista a este señor donde explica las decisiones de marketing basadas precisamente en esto, en la observación en punto de venta, lo que estaba diciendo un poquito, en un supermercado, en una gran superficie, ver los comportamientos que tienen los determinados compradores dentro de ese lugar. Y previsiblemente irracionales, está bien el título, porque básicamente lo que quiere decir es que tenemos decisiones, cuando se dice irracionales, realmente son sensoriales, ¿vale? Que están basadas en la iluminación, en la percepción por ejemplo, del precio, en la percepción, lo que ha dicho, creo que ha sido María José, del tema de las tiendas, ¿no? El tema de las tiendas tiene un olor característico, pero que ya predispone sensorialmente a un determinado tipo de compra y a un determinado tipo de público, ¿vale? La música, también asociada a tiendas, tiene una música estridente, una música más comercial, una música suave. Lo que pretende es que pases más tiempo en el punto de venta o menos tiempo en el punto de venta, es decir, que tengas un hábito de consumo. Y todo esto es irracional. A todos os ha pasado que cuando habéis accedido a algún lugar puede ser que estéis más cómodos o menos cómodos, ¿verdad? Esto es cualitativo totalmente, porque es percepción. Hay lugares que, digamos que te envuelven con más facilidad y lugares donde no te apetece pasar ni un minuto más, ¿verdad?
Por ejemplo, cafeterías. Si vais a Starbucks, no el de Murcia, un Starbucks de otro sitio. Porque el de Murcia es raro, la verdad. Porque al final no está ahí puesto dentro del Corte Inglés y una cosa extraña. Pero los Starbucks, ¿qué pretenden proveer? ¿Qué ofrecen? Que pases ahí mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo? Porque estás cómodo. Cómodo. ¿Estás a gusto? Tienes todo lo que necesitas para estar allí mucho tiempo, como tú dices. ¿Qué es qué? Internet. Internet. Enchufes. ¿Qué más? Luego hacer trabajo. Mesas grandes y sofás cómodos. Y en teoría un rinconcito, como un saloncito en mitad de la gran ciudad. ¿Y qué más? Y café. Exacto. Pero lo hemos dicho al final, ¿te has dado cuenta? Y eso es una cafetería. Y el café lo has dicho al final. Porque lo que ellos venden, y que vale muy caro precisamente por las 4 o 5 cosas que has dicho antes, lo que ellos venden es por lo que tú pagas 4 euros por un café. ¿Vale? Porque consigues un rinconcito cómodo dentro de la gran ciudad. El ejemplo que estáis viendo ahora en el vídeo, que es el de los bombones, es una fábrica de bombones que los ofrece gratis o los ofrece cobrando. ¿Vale? En este caso son gratis. ¿Vale? Y luego ofrece los mismos bombones cobrándolos. 0,60. ¿Vale? Su precio y él lo vende más barato. Pero antes lo estaba regalando. Y lo que dice aquí es, ¿qué prefiere el consumidor? Decisiones irracionales, porque la racional está claro que sería una, pero la irracional es hacia donde va la mayor parte de los consumidores. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Que pagan o que no pagan? Pagan seguro. Pues ya está, lo has dicho muy claro. El experimento dice eso. O sea, previsiblemente irracionales. Ya el experto en marketing sabe que el comportamiento del consumidor va a ir hacia lo gratis. Presupone que eso es más... hacia lo gratis, no, hacia lo que paga. Se supone que si lo está pagando es porque tiene un coste. Si tiene un coste es que lleva detrás una empresa, un control de calidad, yo que sé las conexiones que hacemos, pero aquí estamos hablando que ofrecen el mismo producto. ¿Vale? En el otro vídeo, que lo voy a buscar ahora según terminemos, para no perder ahora el tiempo, veréis que hay un apartado del café donde es exactamente el mismo experimento que aquí el de los bombones. Y la gente prefiere pagar el café aparte en la máquina que se lo den gratis con el menú. El producto, el mismo. Pero el producto, el mismo. Esto es previsiblemente racional. Eso quiere decir, ¿vale? Y es así. Así es como funcionamos. ¿Somos manipulables o no lo somos? Exacto. Sí, me estás describiendo esa irracionalidad, porque no tiene lógica, pero es como funcionamos, ¿vale? Bueno, os he puesto estos 2 vídeos, el primero lo cambio ahora y luego aquí también una serie de vídeos y links, que bueno, que lo tenéis en este archivo. No sé si está, a lo mejor está aquí repetido, a ver un segundo. El error más grande de Coca-Cola está muy bien, si podéis verlo, es cuando Coca-Cola decidió cambiar la fórmula de su Coca-Cola clásica, ¿vale? Ah, no, pues no está aquí el de... Vale. Bueno, aquí hay una serie de vídeos interesantes, ¿vale? Bueno, me pongo aquí en pendientes, poneros el resumen y actualizar el vídeo, ¿vale? Que lo haré ahora. Muy bien, chicos. Os dejo recreo. Y que descanséis. Gracias. Que descanséis de mí. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. La semana. Chao.